¿Qué tal, amigos? Comenzamos una semana más y el tema, sin duda, no es otro, desde mi punto de vista, por supuesto, que la importancia de la ley. Hemos visto en esta primera semana del gobierno de López y en los primeros días de la doctora Sheinbaum, conjuntado esto o aunado al desempeño y ocurrencias desatinos que han tenido ambos, el desempeño del Congreso de la Unión en ambas cámaras, que me lleva a preguntarme, y también preguntarle a usted, ¿qué ha pasado en estos ya 30 años de apertura económica respecto a la visión que tenemos de la ley, de su respeto, de hacerla respetar por todos, del Estado de Derecho, del respeto de los derechos privados de propiedad, etcétera? ¿Por qué seguimos hoy prácticamente igual que como estábamos antes de 1987 en lo que se refiere a la cultura de la legalidad? Usted me dirá, bueno, Ángel, es que nadie ha promovido en verdad una cultura de la legalidad. Y es cierto, tiene usted razón. No hay interés en la clase política, prácticamente en todos sus integrantes, en difundir de una manera clara, sencilla, y desde la etapa juvenil, quizá en el último año de la enseñanza secundaria, en tercero de secundaria, o también en el último semestre o los últimos 2 semestres del bachillerato, en todo el país, difundir de una manera muy sencilla, muy didáctica, pues diría yo, un folleto o un CD, lo que sea, pues, pero una campaña masiva para hacer entender a millones y millones de mexicanos la importancia que tiene en una economía abierta y en la era de la globalidad la ley y su pleno respeto por todos, sin distingo alguno. Por supuesto que este respeto, las más de las veces, tiene que recurrir a medidas coercitivas, multas, penas de prisión en algunas figuras delictivas, etc. Pero al final de cuentas, somos una sociedad donde el respeto por la ley prácticamente nos es, como diríamos allá por los 60, nos es intramuscular. Esto empieza desde edad muy temprana. Ya lo he comentado en algunas ocasiones aquí con usted. Le ha tocado ver el espectáculo grotesco del primer día de clases a principios de septiembre, prácticamente en todas las escuelas privadas, para no meternos en las escuelas públicas. Vemos llegar a una señora rayando llantas, como se dice coloquialmente, en chanclas, con tubos y una bata toda raída, se baja, deja el carro prendido, la puerta abierta y en segunda o tercera fila, y aquello se vuelve un caos. Pero no es caso único, son varios los casos en que también padres de familia hacen exactamente lo mismo, no más que ellos, como de ahí se dirigirían al trabajo, pues ya vienen trajeados. Pero al final de cuentas, ¿qué imagen, qué enseñanza le estamos dando a un niño de 7, 8, 9, 10, 11 años? ¿Qué enseñanza le estamos transmitiendo acerca de los valores que tiene que ver con el respeto de la ley? Una cosa tan sencilla como respetar la norma, estacionarse quizá una cuadra, cuadra y media y caminar con los hijos a la escuela. Eso sería muy ilustrativo y aleccionador para ellos, en el sentido de que es incorrecto, y que le explicara la madre o el padre cuando vea los casos de esa señora o de ese padre de familia. Sin embargo, nos vale. Ya no decir me paso el alto, busco cómo darle vuelta a un trámite, etcétera, etcétera. Pero desde edad temprana vamos adquiriendo de manera inadvertida una cultura de violación sistemática y permanente de la ley. De tal manera pues que cuando uno llega a la edad adulta o a la edad ciudadana, a los 18 años, ya uno tiene profundamente arraigado una cultura de la violación de la ley.
Vemos videos en las redes sociales donde dos, tres damas ya en un estado etílico, ya perdidas, como diríamos, insultar, mentarle la madre a los policías, decirles hasta de lo que se van a morir y que ellas son amigas de fulana y que ellas están en tal partido ahora que tiene mucho poder, etc. Y los policías tienen que apechugar empujones, golpes, insultos, porque nada pueden hacer. Porque de intentarlo, de someter a estas personas, ponerle las esposas y meterlas a la patrulla y consignarlas, lo más probable es que quien salga perjudicado sea el policía. ¿Cómo esperar entonces que un país que se nutre desde edad temprana de esa visión de la ley y ese nulo respeto de la misma, pueda tener ya en la etapa adulta políticos que crean, que acepten que la ley es fundamental para la modernización de ese país, para el crecimiento económico, para la confianza de los inversionistas? Es imposible. ¿Cómo vamos a pedirle nosotros a los legisladores que hagan del respeto de la ley, de entender que hay tres poderes y que uno y otro es autónomo de los otros dos, etcétera? No. Hemos visto esta semana un espectáculo deprimente y que nada bueno augura para el futuro del país. Mire usted, la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones a los servidores públicos, etcétera, etcétera, este engendro jurídico que básicamente tiene por objeto intentar legitimar la reducción draconiana de los ingresos de los altos y medios funcionarios públicos. ¿Por qué? Pues porque la idea de López es que así debe ser. Porque él quiere que sigamos el ejemplo juarista de que hay que vivir en la medianía del salario. Nadie se atreve o intenta siquiera definir qué es la medianía del salario para una persona que tiene 20, 25 años de experiencia profesional, que tiene un doctorado en un área muy especializada de las finanzas públicas o de la política monetaria, y es una persona que no tiene otro ingreso. Es una persona que con su esfuerzo, con una beca de CONACYT o de alguna otra institución, pudo terminar su doctorado y se integró desde hace 20, 25 años al servicio público. ¿Qué es para esa persona la medianía del salario? ¿Es justo en verdad? ¿O es razonable pagarle lo mismo que lo que hoy se le paga a un jefe de departamento, por ejemplo? Evidentemente no. Una de las cosas que no hemos aprendido a partir de que esta economía se debió abrir en 1987 porque el modelo cayó hecho pedazos, es que el talento es escaso, no abunda en este país y en consecuencia, a medida que nos hemos ido integrando a la globalidad, la demanda por personal altamente calificado en áreas de la administración privada o pública, en algunas cuestiones técnicas, desarrollo de software, de sistemas, etc., eso obliga a los demandantes a pagarle más a esa persona. ¿Por qué? Porque si hay 10 personas ofreciendo sus servicios, pero hay 300 o 200 o 100 empresas que quieren contratarlos, pues evidentemente el precio de esa mano de obra altamente calificada o de ese personal especializado sube también en el mercado. Estamos entrando a una etapa de la gobernación sumamente peligrosa, donde en vez de premiar y estimular la formación de talento y capital humano de primera calidad, estamos construyendo un gobierno de mediocres, un gobierno barato, un gobierno de cuentachiles, en una época en que lo que se requiere es talento, en lo que se requiere es personal que esté debidamente informado de lo que pasa en el mundo. Hemos preferido poner a la visión aldeana, caciquil, de cuentachiles, prácticamente al frente de todas las áreas del Estado mexicano. Eso lo vamos a pagar muy caro mañana o pasado. Cuando algunos particulares, algunos empleados en el sector público, consideran que se han violado sus derechos en lo que se refiere a ingresos, deciden presentar un amparo para defenderse de lo que consideran una aplicación injusta
de una ley aprobada al vapor y con una serie de errores y limitaciones que ahí están más que evidentes. Por otra parte, un grupo de senadores de la oposición, ante la inconstitucionalidad de algunos elementos de esa ley, deciden también presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Por un lado tenemos pues a legisladores de la oposición no contentos con ese engendro jurídico aprobado por Morena y sus huestes en una y otra Cámara del Congreso de la Unión, y un grupo de particulares que se sienten afectados por la reducción brutal de sus ingresos. La actitud que hemos visto primero de López es de burla, despectiva. Esos deberían de quitar el retrato de Juárez porque esto y que el otro, y lanzando afirmaciones o acusaciones al viento. Eso no corrupción, ganar 100,000 pesos mensuales. Pues no, depende de quién sea, depende de qué haga, pero al menos pues dé nombres o dé áreas de la administración donde una u otra persona obtengan como ingreso 600,000 pesos. Pero no se quede en el aire y la masa babiante, amorfa, apoyadora y seguidora crítica de López aplaude a rabiar. Y en ese momento se empieza a gestar un movimiento inadvertido todavía hoy, pero ya ahí latente, para lanzarse en contra de los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque parece que no entienden, dijo López, la nueva etapa. No, sí la entienden. La entienden además perfectamente, donde un cacique pueblerino pretende imponer de una manera totalmente arbitraria su visión de las cosas. Claro que la entienden. Pero en vez de reconocer las bondades y ventajas que tiene el que los quejosos acudan a la instancia judicial, en este caso la Suprema Corte, que es quien debe decidir sobre la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de un instrumento legal. Esa es su función. Es que ellos se oponen a esto y lo otro. Ellos no se oponen. ¿Qué es lo que hacen? Ellos están cumpliendo con su mandato legal. ¿Por qué? Porque la demanda de unos particulares y la acción de inconstitucionalidad de unos legisladores la reciben, le dan trámite, que es la tarea para lo cual han sido designados. Pero ¿qué es lo que queda aquí? Esa visión de López de querer controlar absolutamente todos los espacios del Estado mexicano. Controla el Ejecutivo de manera unipersonal. El grupo de mediocridades que lo rodean no se atreven ni decirle buenos días porque quizá le duele la cabeza y les vaya a contestar ¿por qué? ¿Qué traen de buenos? A mí me duele la cabeza. Bueno, pues mejor calladitos llegan y saludan, acá una inclinación. Es decir, estamos ante una situación sumamente peligrosa donde los que rodean a López y buena parte de los legisladores fueron educados con aquellos ejemplos que le di al principio de esta cápsula. Ellos están acostumbrados y tienen profundamente arraigado en su mentalidad que la ley se puede violar impunemente. Desde pasarse un alto, estacionarse en doble, triple fila, yo traigo guarros, ¿cuál es el problema? ¿Y qué? Y brótele tal por cual, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar que ese señor respete las decisiones de la Suprema Corte? Y luego, en el peor de los escenarios, Mario Delgado, ese personaje oscuro, mediocre, prácticamente manda al caño a la Suprema Corte y su decisión. Vamos a hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque somos muchos. No seremos machos, pero somos muchos. ¿Esa es la legalidad de la Cuarta Transformación? ¿Eso es lo que va a hacer que este país avance y se modernice? La gran tragedia, ¿sabe usted cuál es? No eso, sino que decenas de millones de mexicanos babiantes, anónimos, seguidores de López, aplauden esa conducta, sin darse cuenta que los primeros perjudicados, que los primeros que van a sufrir las consecuencias de ese estado casi bestial y anárquico, son ellos, los que menos tienen. Los que no tienen defensa algunos, los que son los primeros que van a perder su empleo por no tener la capacitación y preparación adecuada que exige el mercado.
¿Por qué no piensa usted entonces un poco en el papel de la ley en una economía abierta, en el papel del respeto pleno de la legalidad, de la separación de poderes, que no tengamos en el futuro legisladores como Mario Delgado que lo que bien saben hacer es inclinar la cerviz ante el poderoso? Qué vergüenza de legisladores, porque no es el único, hay varios en ambas cámaras. Esa es la tragedia hoy de nuestro país, pero le dejo a usted esta frase. Esa visión se adquirió desde niño, en la mesa familiar, poco a poco, de tal manera que cuando estas personas llegaron a la edad adulta, ya traían la visión del desprecio de la ley, del importamadrismo a la cultura de la legalidad. Hoy estamos pagando, con la llegada de un cacique pueblerino al Ejecutivo, estamos pagando esos años de desidia y de desprecio de la ley. Muchas gracias, muy buenos días y lo espero mañana martes con otra cápsula en este gobierno, por decir algo, tormentoso que nos va a tocar durante 5 años y 10 meses. Muchas gracias.